La tabla periódica. La tabla periódica es una organización sistemática de los elementos químicos, basada en sus propiedades y números atómicos. Los elementos están dispuestos en filas y columnas, lo que permite identificar patrones y relaciones entre ellos. Cada elemento tiene una casilla con información sobre su símbolo, número atómico, masa atómica y posición en la tabla. Fue desarrollada por ordenar y clasificar los elementos, facilitando el estudio de la química. Origen y evolución de la tabla periódica. La tabla periódica tiene su origen en los intentos de organizar los elementos químicos de manera sistemática. En el siglo XXI, varios científicos contribuyeron a su desarrollo. Antonio Lavoisier propuso una clasificación inicial basada en propiedades químicas similares. Sin embargo, la versión moderna se distribuye principalmente a Dmitri Mendeleev y Julius Lotter. En 1869, Mendeleev organizó los elementos conocidos en una tabla según sus propiedades químicas y sus masas atómicas. Dejó espacios para elementos aún no descubiertos y predijo con precisión las propiedades de algunos de ellos. Al mismo tiempo, Meyer desarrolló una clasificación similar de forma independiente. La tabla periódica se fue refinando a medida que se describían nuevos elementos y se avanzaba en la teoría atómica. Grupos y periodos de la tabla periódica. La tabla periódica se organiza en filas horizontales llamadas periodos y columnas verticales llamadas grupos o familias. Periodo son las filas horizontales y se presentan el número de capas de electrones que tienen un átomo en un elemento particular. Grupos o familias son las columnas verticales y comparten propiedades químicas similares. Los elementos en un grupo tienen el mismo número de electrones en su capa externa. Clasificación de los elementos químicos. Los elementos químicos se clasifican en la tabla periódica según sus propiedades y características comunes. Aquí hay algunos de las principales categorías: metales, no metales, metaloides, gases nobles, lantánidos y actínidos. Grupos específicos. Esta clasificación se basa en propiedades químicas y físicas comunes de los elementos y proporciona una forma organizada de estudiar y entender sus comportamientos. Propiedades periódicas de los elementos. Las propiedades periódicas de los elementos son patrones o tendencias que se repiten a lo largo de la tabla periódica. Algunas de las propiedades periódicas más importantes incluyen radio atómico, energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. El uso de los elementos químicos. Los elementos químicos son la sustancia básica que componen la materia. Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones en la vida cotidiana, la ciencia y la industria. Algunos ejemplos de su uso incluyen el hidrógeno, oxígeno, carbono, aluminio, plata.